seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. De Suecia, allí somos oriundos, pero Dios nos ha tenido como misioneros en diferentes lugares y actualmente nos encontramos en Valencia, España. Allí empezamos una obra, un ministerio en el año 93, cuando éramos más jovencillos. Yo tenía pelo, era más joven, menos arrugas, ¿no? Y empezamos ahí un ministerio en el año 94, fuimos y 95 nos establecimos. Estuvimos esperando para empezar allí hasta que en ese tiempo no eran pastores, Joel y María, los pastores y sus hijos, que los conocimos allí en Estocolmo. Yo iba a los campamentos allí y en ese entonces de Cuba pudo salir mucha gente en el año 94, fueron 94, y pues nosotros que llevamos a ellos y a otros cuantos más a nuestra casa allí, y estuvieron un tiempo, 5 meses con nosotros, otros más tiempos, y de ahí luego partimos nosotros a España, y Dios nos dio la posibilidad también de encontrar la manera de que pudiesen venir aquí a los Estados Unidos, y de esa manera pudimos nosotros ser felices también, y hoy nos damos cuenta de un resultado hermoso. Así es cuando servimos al Señor, amén. Somos casados hace 33 años, mi esposa y yo. Tenemos 3 hijos que sirven al Señor allí en Estocolmo, en Suecia, y 4 nietos, 3 nietas y un nieto. Curioso, ¿no? El día 29 de abril cumple nuestro hijo mayor 32 años, y ese mismo día cumple Joel años. Y el día 19 de septiembre cumple Josué, que está aquí presente, años, no voy a decir cuántos, pero yo también cumplo el mismo día años. Así que 2 hijos mayores, 2 padres mayores. Serán casualidades, quería investigarle a Dios eso. Y quiero leer una palabra que mandaron de la congregación unos de nuestros líderes. Allí estamos radicados un tiempo, hemos estado en Finlandia 11 años, tenemos una congregación, un nuevo comienzo allí en Finlandia también. O sea, y tenemos allí en Colombia llaves de restauración familiar, y ahora en Valencia tenemos unas congregaciones Carisma, pero todo pertenece al ministerio Carisma. Y quiero decirle también a la congregación que hoy vamos a apartar a los pastores. Han estado un tiempo aquí sirviendo, la congregación ha dado su visto bueno en un tiempo y oraron por ellos, pero ahora como pastores, según la palabra de Dios, vamos se llama la instalación del pastor, y luego después de la reunión vamos a orar por ellos, y entonces de esa manera vamos a hacer también para entrar bajo la cobertura del ministerio Carisma. Así que creo que os vais a aguantar que nos vean más seguido por aquí, y a otros cuantos, y ellos van a entrar a ser partícipes del ministerio nuestro aquí también, en donde se están moviendo nuestras congregaciones. Así que va a ser bonito. También Dios creó esto desde Cuba para que esto sucediera un día, amén. Y hoy va a ser ese día bello y hermoso que está Disney y las nenas y Josué aquí también. Joelito no pudo venir porque está trabajando, así que bueno, pero lo grabaremos, ¿no? Para que lo pueda ver allí también, pero hermoso que está el hijo mayor ahí fuerte, como dice, ¿no? Me gusta eso. Así que leeré una palabra que es para la congregación de los dirigentes de nuestra, bueno, ellos dirigen una escuela de música que tenemos en donde han producido grandes músicos para nuestra congregación, y aparte de eso son los que llevan los jóvenes en nuestras congregaciones. Y dice: pastor, hemos orado por la congregación allí en Miami y hemos sentido una palabra hermosa que queremos compartir con ustedes para ellos. Allí en Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén. Así que es hermoso, no vamos a retroceder, aunque un día estuvimos en un local, hoy en día no estamos, pero ya están buscando un local y cada uno de ustedes es partícipe de ello. Espero que el trabajo que va a llegar allí sea potente. Aunque ahora los pastores regresan a España, la congregación tiene que saber que no hay opción ahora de retroceder. Nosotros vamos a orar por ustedes y apoyarles en lo que necesiten, pero busquen del que nunca los dejará a un lado, Cristo Jesús, del que los levantará cuando caigan, del que puede restaurar familias y alumbrar hacia una bendición maravillosa en medio de las tormentas. Es el Señor nuestro Padre,
es el que verdaderamente va a cuidarlos y a preservarlos. Oramos por todos vosotros desde España. Amén. Amén. Una palabra que me pareció hermosa y bueno, ya nos presentamos, no se necesita más. Y yo estaba pensando, yo pienso siempre, qué hermoso tener esta oportunidad de ver personas tan bellas como ustedes, otros que no les hemos conocido, pero ¿por qué creer? Usted no se ha puesto a pensar, ¿para qué creer? El mundo hoy en día está sometido a los medios sociales, ¿no? Las redes de comunicación, y vas a una reunión de comida y está uno de los dos o los dos y los hijos pequeños, y el teléfono se ha vuelto, los chats, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, se ha vuelto un objeto de adoración. La gente ya no tiene comunicación, sino todo es mándeme un mensaje. Ya ni se llama siquiera por teléfono, sino un mensaje. Cualquier cosa que pase, está la gente nerviosa mandando y absorbido. Y los niños pequeños están heredando esa adoración. En España la adoración al fútbol, tremenda. Se dan unas palizas cuando pierde el equipo favorito, ¿no? El deporte en España, lo que es el automovilismo y el motociclismo, es otra cosa muy fuerte y se ha convertido en una adoración. En nuestras congregaciones hay gente que deja ir a veces los domingos porque el partido de su equipo está allí, o porque X motociclista está allí, o porque una carrera de estos coches deportivos, ¿no? Sucede. Y se ha convertido todo. Los padres, allí en España, por ejemplo, hay mucho inmigrante hoy en día, porque las situaciones en diferentes países como Honduras, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, la economía está un poco difícil, la situación social es más difícil que la economía. En Honduras, Salvador, Guatemala, ya no hay ley, sino las maras y el mal ha tomado la posesión del país, y tener un niño como la edad de los niños de Jesús es un peligro hoy en día, porque lo pueden reclutar. Entonces los padres a veces salen de allí y llegan, pero ese cambio de país a veces se convierte en un error, porque a sus hijos los empiezan a adorar ya que no pueden estar y se meten en una vida tan integrada en el problema que no encuentran la solución. Entonces la familia se ha convertido como en un ser de adorar, y luego veo que llegan los hijos, llegan los familiares y la familia se desintegra, porque es otro país con otras costumbres mucho mejores. Entonces estamos en un tiempo en que o adoramos la familia, adoramos las redes sociales, los deportes, o inclusive nos adoramos a nosotros mismos. Yo me pregunto, ¿estoy equivocado en lo que estoy diciendo? Cada vez que voy a un país o vamos a un país a predicar y nos invitan a un restaurante, miramos las parejas, miramos las personas. Esto es algo increíble. Es bonito tener las redes sociales, es hermoso tener un teléfono, un iPad o lo que sea, pero no es para que interrumpa esa comunión que tienes con tu familia cuando tomes una decisión de cómo vas a manejar estas cosas. Será importante, porque hay gente que está muy pegada en eso. Nosotros en las congregaciones allí hablamos con los líderes que tenemos para que insten a cada persona a buscar una adoración correcta. ¿Cuál es la adoración correcta? Y de eso es lo que quiero hablar, ya que sé que es un problema. Hay gente que adora el trabajo, trabajan, llegan a casa y se llevan el trabajo, viven para trabajar, no trabajan para vivir. ¿Me comprenden? Inclusive dentro de la iglesia hay personas que andan tan metidas en la iglesia que olvidan a sus familias y adoran lo que es un templo, un lugar, en vez de estar con su familia. Quiere decir que primero es Dios, es cierto, después su familia y después la iglesia. Entonces no vuelvo a la iglesia, a la congregación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tomemos un orden. El orden correcto a quién vamos a adorar. A veces suceden circunstancias en las congregaciones y entonces ya dejamos la congregación porque creemos que yo tengo la razón, que mis pensamientos, que la situación que yo tengo es la correcta y no quiero conocer más allá de la punta de mi nariz. Entonces se convierte también en algo tan profundo en nosotros que adoramos la manera en que nosotros pensamos, que creemos que es la más correcta. Muchas veces es correcta, otras veces tal vez no. Entonces hoy quisiera hablar de que Dios busca
que tengamos un corazón de adoración a Él. Amén. Ese es el tema que quiero tocar. Y como les decía, también en el tiempo de Jesús sucedían estas cosas. Los escribas y fariseos hablaban de manera muy piadosa y elegante, pero Jesús les llamó hipócritas porque dentro de su corazón amaban más las leyes, hablaban más la religión que tenían que al mismo Dios. ¿No? O sea que esto no es nada nuevo, es un espíritu que ha llegado y que está allí para destruir las familias, para destruir a la congregación. La iglesia, la gente le llama iglesia a una congregación. Iglesia somos cada uno de nosotros, porque viene de la palabra griega que se llama eclesía, los apartados, los separados, ¿no? Aunque somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, dice la Escritura. Entonces debemos tener cuidado con esto. En ese tiempo existían los fariseos doctos en las leyes, los escribas, ellos tenían sus diferencias, pero en el momento de criticar a Jesús se unían para criticarle, ¿no? Entonces actuaban de jurado y de juez, y eso era un problema. Pedro y los demás prometieron dar su vida por Jesús, pero la noche que lo arrestaron para luego crucificarlo, todos lo abandonaron. Decían sí, sí, pero la verdad era no. La verdadera oración nace en un corazón sencillo y fiel, y es aquel que reconoce que sin Dios no es nada. Amén. Es bonito trabajar, es bonito tener la familia. Mira, es bonito amar un deporte, hacer un deporte. Es bonito quererse a sí mismo, pero tiene que haber siempre una frontera. Tiene que haber allí algo que deja que Dios siempre esté tomando el mando de las circunstancias. ¿Y cómo puede ser entonces el corazón de un adorador? Siempre oímos por las canciones de que soy un adorador, y entonces creemos que solamente con la música es una adoración. Alguien dice, no, pero si yo, pastor, paso todo el tiempo allí oyendo música y tal, y claro, eso es música, pero hay una clase de adoración que es la que Dios está interesado, y de esa quiero hablar. Amén. Sus características de ese tipo de adoración son muy especiales, y quisiera que le pusieras cuidado y lo entendieras bien acerca de esto. Y vamos a mirar allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se registra todo lo que aconteció. Allí podemos ver la vida de Pablo, podemos ver Pedro, Felipe y los apóstoles, las iglesias, cómo vino el Espíritu Santo, ¿no? Para que el creyente tuviese y tenga el día de mañana en donde ver esto. Esta historia de hoy en día de la iglesia Nuevo Comienzo en Miami se está escribiendo en el libro de los Hechos. Dice la palabra de tu vida se está escribiendo en el libro de los Hechos. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 29. Yo leo la traducción de la Reina Valera de 1960, es una de las mejores traducciones que existe, aunque hay un montón de errores en ella, pero es la mejor de todas las que han sido traducidas y tiene ciertos errores gramaticales. Hay otras que también son buenas y tal, ¿no? Muchas se han traducido para que lo entiendas mejor. Entonces vemos aquí que hay una persona, un etíope, era el que manejaba la economía de la reina, era un hombre conocido, era un hombre que era muy importante, un hombre de negocios, un hombre que sabía que si se sembraba uno tenía que producir 3 o 4 o 10 si era necesario, ¿cierto? Entonces, Dios podía contar con una persona tan sencilla como Felipe. Dios podía contar con Felipe, pues seguía sus instrucciones y era sensible a la voz del Espíritu Santo. Una de las características de la adoración es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habla, sí, habla hoy.
hablará mañana y siempre, y ha hablado antes. Porque dice, yo estoy explicando aquí que era sensible Felipe a la voz del Espíritu Santo, y para eso tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo, una relación con Él. Allí en tu casa, allí donde estés, hablar con Él. Al Espíritu Santo no se le ora en ninguna parte. Dice que se le ora al Espíritu Santo, se dialoga con Él. Y Él habla a ti. Él encontrará una manera de que tú le escuches, debido a que en Cristo Jesús, en la resurrección de Jesús, nuestros oídos espirituales fueron abiertos nuevamente. Porque en el pecado se entregaron los ojos espirituales, los oídos espirituales, el tacto espiritual, el gusto espiritual. ¿Y qué más me faltó? Y el olfato espiritual. Pero Cristo Jesús ha recuperado todo. Entonces tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo primeramente. Tú puedes ver lo que otros no ven, porque la vista espiritual fue recuperada. Adán y Eva vieron que la serpiente venía y permitieron que viniera, entonces los ojos espirituales fueron entregados. Oyeron que venía, oyeron esa voz que dijo: Dios ha dicho que serás como Él. Y entonces se entregó el oído espiritual. Palparon, tocaron esa desobediencia, entonces el tacto, degustaron. Cuando dijeron sí, esa desobediencia, porque oyeron que venía antes de verle. Tú sabes el error, tú sabes que si vas a hacer algo bien. ¿Amén? Y todo eso se había perdido generación tras generación. Y la resurrección que celebramos hoy en día es una de estas. Cristo ha recuperado. Lo dice ahí en 2 Corintios. Amén. Así que Felipe estaba dispuesto. Entonces Felipe se levantó y fue, y era un siervo obediente. Aunque se encontraba dirigiendo una campaña con grandes resultados, Dios lo requería en otro lugar, no tan bonito ni con tantas personas. Estaba sirviendo allí, estaban predicando en un lado, y el Espíritu Santo le dice: vete de aquí. ¿A dónde le dijo que se fuera? Por la calle. ¿No? Al desierto, pero por una calle, ¿no? Creo que era la que le llamaba la calle Milagrosa, no sé, no recuerdo cómo se llama. Le dijo que se fuera por ahí. Y entonces encontró a un eunuco. Yo le voy a decir, no sé si usted sabe que es un eunuco, pero era triste ser eunuco. Porque los reyes tenían sus esposas. Y el eunuco significaba que él no podía tener descendencia. Y en ese entonces los reyes temían que sus servidores más cerca fuesen a tener relaciones íntimas con la reina. Y entonces pasaban cosas. Los castraban a uno, y a los que no le castraban, usted le va a poner esto violento, pero con una piedra especial le pegaban en los testículos para que no tuviese nada allí. Entonces, no era divertido ser un eunuco, ¿cierto que no? Y yo no hubiera querido ser un eunuco en ese tiempo, lo garantizo. Mucha gente no sabe lo que se trata de esto. Entonces, este hombre decidió servir a la reina, y ahora necesitaba algo diferente. Dice que se encontraba allí leyendo al profeta Isaías, y entonces Dios habló a Felipe, porque Dios siempre va a hablar a ti por medio de alguien, por medio de algo, para que tú le adores a Él, para que tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo. Es importante que para adorar a Dios aprendas a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago? Diciendo: el Espíritu Santo, quiero aprender a oírte, quiero aprender, y todo el día quiero aprender a oírte, quiero aprender a oírte. Y de repente, un día, una noche, donde estés, no importa, te va a decir: hola Elisí. Elisí es mi esposa. Hola Elisí. Y vas a quedar sorprendido. Amén. De cómo vas a aprender a escuchar esa voz. Aunque se encontraba dirigiendo algo importante, una campaña, era necesario allí. Miremos en dónde estaba Felipe antes para ver a dónde lo llevó. Miremos en dónde estás ahora para ver en dónde Dios te quiere llevar. Tú mira a ti mismo en dónde te encuentras hoy en día, para que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo que te quiere llevar a otro lugar. Allí en Hechos capítulo 5, Hechos 8, versículo 5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, Felipe había empezado la primera iglesia para gentiles allí en Samaria. Fue la primera iglesia que se abrió. Felipe abrió varias iglesias. La iglesia para gentiles, porque antes siempre era para judíos, pero no solo habían gentiles allí.
porque fue en una sinagoga que se abrió, y entonces había un lugar siempre para los gentiles. En la sinagoga siempre hay un lugar para los gentiles. Y de repente allí viene y lo utiliza Dios grandemente. Estaba en todo el furor, predicando. Tal vez estás en todo el furor, tú haciendo lo que has hecho y no sabes si es la voluntad de Dios de lo que estás haciendo en el lugar a donde estás. Tú no estás aquí hoy por casualidad, ni porque sea domingo de resurrección, porque Jesucristo resucitó hace más de 2000 años. Ya no resucitará más, ya no morirá más, ni nacerá más, porque ya ha hecho todo por ti. Amén. Pero es bonito recuerdo. Yo recuerdo cuando cumplí años, ¿no? El 19 de septiembre cumplo años. Y recuerdo que nací hace 52 años. Pero no quiere decir que porque recuerde tengo apenas un día de nacido. No sé si me entienden. Entonces es bonito eso. No, mucha gente piensa que Jesús va a volver a resucitar. No, dice que está sentado a la diestra del Padre. Y aquí está el Espíritu Santo, que es el que se mueve, es el que te recordará, es el que te hablará. ¿Ah? ¿Recuerdan? Dice entonces, Felipe descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe, pero era Dios a través de Felipe que hacía las cosas. Dios quiere utilizarte para cosas grandes. Dios no está mirando si eres ingeniero o si tienes ninguna carrera, o si no eres nadie. No, para Cristo tú eres alguien. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que reciben a Jesús son príncipes y princesas, sacerdocio escogido, pueblo de Cristo. Madre mía, tú no puedes andar así, tienes que andar siempre así, no importa el dolor o la situación. Eres un príncipe, eres un sacerdote de Dios, seas hombre o mujer, dice la palabra de Dios, porque eres un pueblo escogido, nación de Dios. Amén. Así que es importante que adores a Dios. Amén. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero para Felipe siempre lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es una manera de adorar a Dios. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, es más fácil escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo yo adorar a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Y cómo puedo hacer su voluntad? Leyendo la palabra de Dios. Hay gente que se volvió ya cristianos de tradición. No leen, no oran. Y como pastores nos damos cuenta, simplemente el ver cómo hablan, el ver cómo se visten, el ver cómo caminan, el ver cómo son sus economías, el ver cómo son sus hijos, la manera de dialogar. Si tú tienes una profesión y trabajas en ella, pues entenderás que cuando llega alguien que es de tu profesión, pues hay algo que se distingue, ¿cierto? ¿O no es así? Es así, no importa la profesión que tengas o el trabajo que tengas, ¿no? Si Siris está trabajando allí en el banco y de pronto le toca ahí en la caja y viene ese cliente que siempre trae $1000 en billetes de uno y quiere que ella los cuente, allá viene el cliente de los $1000, ¿cierto? Lo identifica. O si viene el cliente que siempre tiene un amigo y dice, oye, mira, es que tenemos ahí un banco que es bueno, ¿y por qué no abres tu cuenta allí otras partes? Si dice, te levanta y está feliz de que llega el cliente allí con uno nuevo que ya le reconoce. Es así, no sé si hay de esos clientes, pero estamos haciendo solo una idea para que entiendas de que podemos reconocer las cosas, ¿cierto? Ella no puede estar afuera en la calle con un asiento ahí esperando, porque ella tiene que estar dentro del Banco de América para que pueda realizar las actividades correctas que el banco le ofrece a una persona, y ella también le va a dar unos bonos, me imagino, por cada cliente que abra una cuenta, o le van a dar, no sé. Así funciona en Europa, pero nadie está afuera ahí con un asiento esperando. Aquí es el banco, todos para este me va a robar, cogen su dinero o cogen sus cosas, ¿no? Así es en todo, por eso debemos estar en plena comunión con Dios, leyendo la palabra y orando, porque Dios te habla por medio de la palabra y tú le hablas a Él por medio de la oración. Él te contesta por medio de la palabra, por eso si la lees es importante, amén.
Así que para Felipe lo más importante, como vemos aquí, dejó todo, aunque estaba sirviendo a Dios, aunque empezó la primera iglesia gentil. Gentil era para los que no eran hebreos, no eran judíos. Fue el primero que empezó, dejó todo y dijo, yo le hago caso a mi Señor. Inclusive dice en otro versículo que fue transportado allí, a esa calle, ¿no? Que fue transportado. ¿Cómo? No lo sé, pero bueno. Otra cosa que es importante es esforzarte y ser valiente. Ser valiente y esforzarte es algo importante para servir a Dios, para adorarle. Vemos allí, yo solo me baso en el capítulo 8 más que todo y en el 3, así que no necesitáis cambiar de la Biblia, o si no, aquí estará en pantalla. Me gusta predicar de esa manera, por ahí uno que otro versículo aparecerá. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. O sea, tenía un conocimiento, pero no sabía realmente la verdad. Hay mucha gente que tiene un conocimiento de Dios, pero no saben adorar a Dios. ¿Me comprende? Entonces Felipe tenía que ser un valiente, porque de donde estaba a donde fue, a esa hora, ese día, le voy a decir que no era muy fácil tomar ese camino. Si usted mira geográficamente, un poco difícil. Entonces, ¿qué decimos? Felipe estaba en Samaria, ciudad del norte de Israel. Entonces debía descender al camino de Jerusalén a Gaza, que es camino al sur de Israel. Hablamos hoy en día de unos 100 kilómetros de viaje, 170 millas, ¿no? O 150 millas. ¿Cuántas millas son un kilómetro? ¿O un kilómetro cuántas? 1.6, 160 millas, 1.6. Vale. Entonces imagínate, tenía que andar como 60 millas o 50 millas por ahí. 50 millas. ¿Quién quiere caminar ahora 50 millas para ir a traer un vaso de agua para el pastor? ¿Quién? 50 millas a esta hora. Nadie. Entonces tenía que ser valiente. No había un vehículo, no había nada. La hermana fue 50 millas y le trajo un vaso con agua. Ah, qué rápido fue, ¿ah? Qué rápido fue esta pastora. Transportada en el espíritu. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces, Felipe tenía que hacer algo. Hablamos de unos 100 kilómetros, digo yo allí, pero son 60 millas más o menos de aquí americanas. Suecas son 10 millas suecas. Un kilómetro, una milla, 10 kilómetros. Suecia, ¿no? Además, Dios advierte a Felipe, pues le dice, el camino es desierto. Dios tiene cuidado de nosotros aún en el desierto, aunque estés pasando una situación difícil y Dios te hable que tienes que salir de esa situación, Dios va a tener cuidado porque tú eres valiente, porque tú dices, yo soy valiente, me esforzaré. Mire, para ser valiente hay que esforzarse. Y te voy a decir, cuando has recibido a Cristo Jesús, ya tienes esa naturaleza de esforzarte y ser valiente para Dios, porque hay cosas, ayer en España hay gente que hace cosas imposibles. Una persona de promedio que llega allí, pues le toca trabajar de interna o de interno cuidando a personas. El trabajo no es deshonra y son 800 o 700 euros de salario. Estamos hablando de $800 más o menos, sin prestaciones sociales. Entran el domingo a las 8 de la tarde y salen el sábado a las 2 de la tarde. Allí metidos. Y hay muchos que se llevan niños pequeños. Fuera de eso, una habitación cuesta 300 euros. Entonces se unen 2 o 3 familias en un apartamento de 600 euros que vale. Y hay 3 familias allí a veces. Pero están buscando el bien. Usted tal vez no ha pasado por esa situación. Ellos en su país jamás tuvieron ese problema. Pero la inseguridad. Ellos prefieren estar ahí a que los niños pequeños los vayan a coger una mara. O a sus hijas de 12 años, uno de la mara las coja como su objeto sexual. Prefieren estar así, convivir con familia que no conocen, cocinar en la misma cocina, esperar que el aseo se desocupe para entrar. Hay que esforzarse y ser valientes. Nosotros en la congregación les estamos instando a que empiecen a ser diferentes. Oren para que consigan un trabajo de lunes a viernes. Oren para que puedan allí alquilar un apartamento para ustedes, y le hemos visto milagros tras milagros.
Amén. Estas personas que mandaron el mensaje y les contara el milagro Amén. que Dios ha hecho. Y así cada vez consigan un carnet de conducción, porque allí también el transporte es un poco difícil. Dentro de las ciudades también, pero si quieres conseguir un apartamento más barato, tienes que irte a los suburbios, no suburbios feos, sino suburbios se dice en España, a los lugares que están un poquitito fuera de la capital, y el transporte no es muy bueno allí. Sale más barato ir en coche que tener para el transporte. Para una familia como la de Josué, un domingo para venir a nuestra congregación, si no tienen coche, hay un carnet, sí, pero tendría que tener un carnet para los dos. Entonces al mes le podría salir 160 euros, unos 180 dólares, y es un dinero. Y si no lo quieren comprar el carnet, les sale más caro un domingo, 25 euros, ida y vuelta. Entonces es difícil. Nosotros les animamos y hemos visto milagros. Les estamos animando a estudiar, que uno se sacrifique y el otro estudie. Cuando el otro termina, entonces el otro estudia y se sacrifica el otro. Y vemos parejas jóvenes como están ahora cogiendo profesiones. Ya tenemos muchos en diferentes empresas, muchos que han cogido el carnet de conducir, tienen un vehículo, no nuevo, pero un vehículo que Dios les ha dado. Ahora hablaba con una chica y me dice, pastor, usted no sabe el milagro. Dios me ha regalado un coche. Y ella va a las iglesias que nosotros tenemos ya, y ella va en tren, no le importa la hora, no le importa. Y dice, pastor, wow, yo sé conducir, pero tengo miedo. Ella tiene carnet. Le dije, toman 4 lecciones en una autoescuela, esfuérzate y se va a ti. Yo sí, pastor, lo voy a hacer. Porque ella enseguida coge otra vez la práctica. Y así le pasó a Felipe. No me he salido de ahí. Hay que esforzarse y ser valiente. ¿Amén? Así que Dios advierte a Felipe, y allí cuando está la necesidad puede ser tu desierto. Allí Dios tiene cuidado de ti. Por eso Felipe dijo, yo voy. Pero a veces nos metemos a desiertos que creamos nosotros mismos, y entonces creemos, yo creo que es así, mi voluntad, esto es así, 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 y que nos convertimos en un adorador de una situación que yo he creado. Amén. El eunuco etíope, varón castrado, hecho, en Israel era prohibido hacer esto, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Porque esto venía de una tradición antigua, era atrás, ¿no? Pero allí en Etiopía parece que pues era así. Era castrado, o sea, hecho prohibido en Israel. El término llegó a designar un oficial, ya sea físicamente eunuco o no, ¿me comprendes? Una persona que estaba cerca del rey y había que tener cuidado. Él era un alto funcionario que servía como tesorero de la reina Candace, que era nombre o título de ella, no se sabía mucho bien, de Etiopía, un país al sur de Egipto que llegó a tener un ejército poderoso. Vino desde Etiopía a Jerusalén para adorar. Su viaje fue de aproximadamente 2.100 kilómetros. Saquemos la mitad y como 1.000 millas, ¿no? 1.500 millas. ¿Quién quiere ir 1.500 millas allá a una congregación a adorar? ¿Quién quiere? Bien caballo, ¿ah? En ese tiempo llevaban una carroza o llevaba siervos que lo cargaban. ¿Cuánto tiempo? Mire usted, él también fue esforzado y valiente. Él quería aprender a adorar. Él sabía algo, tenía conocimiento, pero tenía que esforzarse. El adorar a Dios requiere valentía y esfuerzo, por lo que les dije a un principio, ¿cómo está el mundo? Hoy en día ya los padres no, los hijos no respetan a los padres. Y los padres no respetan a los hijos. Militan, les dicen cosas oesas. Por favor, hay que tener cuidado con eso. Tenemos que levantar una nueva generación de hijos y de padres que respeten a los hijos y de hijos que respeten a los padres. Amén. Y debemos ser cambiados. Se necesita escuchar la voz de Dios y se necesita esforzarse y ser valiente. Otra cosa que es importante es ser apasionado por la palabra de Dios. Para adorar a Dios hay que tener pasión por la palabra. Ya les había dicho que para adorar a Dios hay que ser esforzado y valiente y ser sensible y obediente como Felipe. Sensible y obediente, esforzado y valiente, y ahora esforzado y valiente y luego apasionado por la palabra. Miren, gente que se casa y después de 20 años no son apasionados por su mujer. Gente que se convierte y ya pierde la pasión por la palabra de Dios. Hoy en día la juventud, los matrimonios, como me decías, Josué, milenios.
millennials. Nosotros, nuestra congregación tiene un 85-90%, los miembros son millennials. Una edad entre 25 a 34, 30, hasta 40 casi, no, 35, más o menos 36 años. Gente especial, profesional, manejan 3 teléfonos, el iPad, el iPhone y no sé qué más cosas. Van hablando solos y cuando se dan cuenta me tiene una cosita aquí metida. Yo me compré una y me di cuenta que eso me molesta muchísimo. Y ellos se ponían 2, mi hijo me decía, papá, se ponen las 2. Y yo, es que me molesta. Digo que si me las pongo no oigo la calle, papá, que se oye. Y me puse una y otra y iba pensando en cómo andaba así al principio. Porque la falta de costumbre. Nosotros los mayores somos un poquito diferentes, pero por eso no somos personas que no conocemos de nuestro corazón lo que es criar a un hijo. ¿Sí? Así que me ponía una y mi esposa, no te pongas una. Y parece que me puse el del oído izquierdo en el derecho y se me caía a toda hora y se me caía. Un poquito difícil, un poquito difícil. No es que no conozca de tecnología, conozco un poquito, pero allí en la iglesia ya no me tengo que ocupar de eso porque hay otros que lo hacen. Es así, lo que los padres no hacemos, los hijos lo deben hacer. Y por eso hay que ser sensible, hay que ser valiente y esforzado. Estas generaciones están un poquito extrañas. También los padres quieren mandar en los matrimonios de sus hijos. Y eso tampoco es correcto. Porque adoran a los hijos. Y entonces hemos aprendido, tal vez lo mismo nuestros padres fueron así. Así que tengamos cuidado con esas cositas. ¿Saben? Cuando usted no se mete mucho en la vida de su hijo, ellos vendrán a usted. Y su hijo es cristiano. Dice, honrar a padre y madre para que seáis bendecidos. La cuarta generación. Así que tengamos cuidado. Eso es una manera, porque no es fácil. Nosotros tenemos 3 varones, 2 casados, y no es fácil que sean sensibles y obedientes, y esforzados y valientes, ni apasionados por sus padres. La vez pasada mi hijo se mudaba de Finlandia a Suecia. Él siempre maneja negocios y cosas así, ha tenido negocios, y pues hubo un tiempo que se enojaron. A mí no me da vergüenza decirlo. Ellos siempre vivían cerca nuestro, han empezado las obras que hemos empezado, trabajado juntos, son grandes predicadores, nuestras nueras son como nuestras hijas verdaderamente. Y salimos para España y no les gustó mucho, nos dejaron de hablar un buen tiempo. Y a mí me dolía por los niños, por todos los nietos, pero me di cuenta que ellos necesitaban ese tiempo para sus propias batallas, aunque cometían unos horrores en vez de errores. Yo siempre le dije a mi hijo, ten cuidado que tu mujer no tome la mayordomía en tu casa. Y si la mujer Dios la ha llamado a tener mayordomía, ella tiene que ponerle al hombre en el lugar que Dios le ha puesto. Por muy imbécil que parezca el hombre. Hablé con mis nueras también. Cuidado con quitarle la mayordomía a tu esposo. Ya no es mi hijo en el sentido de que vive en casa. Es tu esposo. Tú y él son responsables de ustedes mismos y de los hijos. Y están dando un ejemplo a los hijos. Cuidado, especialmente el que tiene 2 niñas. Esa no era cuando usted la mujer. Ella es así. Me gusta mandar a las mujeres, tienen una naturaleza. Tengan cuidado. Hay que ser sensible del día. Y hay que ser valiente porque los hombres somos muy brutos. Toma, te regalo esto. La mujer, papi, te hice el arrocito que te gusta. Lo puse ahí en ese lugar, no así, está bonito, tengo hambre. Hemos sido criados así, usted se ríe, pero hemos pasado por esas. Mire, es algo natural en nosotros. Ninguno venga, por eso la mujer no se aterre a veces. Ay, tengo un hombre que solo come y come. Tengo un hombre que no me dice que soy guapa. Tengo un hombre que no se... Enséñale a su esposo por un estilo de vida que usted misma tiene. Enséñele a su esposo a amar a sus padres de su esposo. Esposo, enséñele a su esposa a amar a los padres de su esposa. Y tendrás unos nietos que se levantarán de una manera diferente. Amarán para el lado izquierdo y para el lado derecho. Pero nos hemos convertido en amantes de nuestros matrimonios. Nuestros padres, nosotros, los de mi generación, no somos nada. Ellos, los de los 31 y 32, saben todo. Y yo le voy a decir, el pecado existe desde antes de Cristo, o sea que ¿qué me vienen a decir? Estamos adorando un estilo de vida incorrecto a veces. ¿Problemas habrá? Sí. Pero te voy a decir, soluciones hay.
En un hogar nadie tiene la razón, se busca la solución. Amén. Y los padres ya hemos pasado por muchas. Y tenemos que tener cuidado. Si es la hija mía, tú ya sabes. Examínalo bien cuando llegue, ¿no? Y si es el hijo, no vayas a hacer lo mismo que tu padre, Eso es error. No puede ser así. No puede ser así. Estamos hablando de valentía, estamos hablando de sensibilidad, y ahora de apasionarse por la palabra de Dios, de apasionarse por la familia de una manera correcta. Usted dice, ese pastor me las está echando, yo no le conozco a ninguno de ustedes, a uno que otro. A uno que otro, así le distingo, pero no sé cómo es su vida. Me comprendo. No sé cómo es su vida. Esa pasión por la palabra de Dios hará que todo cambie. Ahí dice Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, que da palabra. En su carro, mire, le voy a decir, no era un Mustang, me encantan los Mustang. Nunca he manejado un Mustang nuevo. Un día quisiera manejar un Mustang nuevo. Pero no sé si quepo porque los veo tan bajos. Pero yo creo que sí, porque aquí en Estados Unidos la gente es más grande que yo, ¿no? No llegaban de esos carros, te lo voy a decir. Carro era un carruaje. No sé si era tirado por caballos. No sé si era... Pero era un carro. Normalmente era tirado por caballos. Y un viaje de muchos kilómetros, 1500 millas americanas. Se esforzó el ser valiente para ir a adorar a Dios. No importa la circunstancia, no importa lo que pase, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una congregación y Dios te ha dado la palabra de Dios para que te apasiones por ella de la manera correcta. Si no sabes administrar tu familia, apasionate por la palabra de Dios y la palabra de Dios te enseñará a cómo llevar y administrar tu economía, a cómo llevar y administrar tu familia, tus negocios, tu vida ante todo, pero ante todo poder adorarle a Dios. ¿Ven la manera de adorar a Dios? La alabanza es una, pero ahora estamos hablando de ser apasionado por la palabra de Dios. Estamos hablando de esforzado y valiente. Estamos hablando de sensible y obediente también. Esforzado, valiente, sensible y obediente. ¿Por qué lo repito? Porque didácticamente es así, pedagógicamente. ¿Entiendes? Para que no lo olvides nunca. Entonces, allí sentado él estaba con una pasión leyendo al profeta Isaías. ¿No? Hicieron un censo, se dice, y preguntaron cosas en las iglesias. Y no sé cómo se llama en español, así que, pero no, cuando hacen esas encuestas. Gracias, encuestas. Y una triste estadística reveló que el 80% de los líderes de las iglesias, líderes, no leen la Biblia. ¿Cómo van a ser buenos líderes? ¿Cómo van a guiar a otras familias? ¿Cómo van a guiar a sus propios hijos? Apasionados por la palabra de Dios. Allí en la iglesia yo le digo a los que trabajan en buenos trabajos y en trabajos regulares, a usted le pagan por trabajar, no por sentarse a leerla. Pastor, la vez pasada estaba ahí, no me tocó mucho trabajo y me senté a leerla. Dije, ¿a usted qué le pagan? ¿Por leer la Biblia o por trabajar? No le entiendo. No, yo tampoco. Ve y dígale a su jefe que usted gastó 10 minutos leyendo la Biblia de lo que le pagan. Bueno, yo estoy bendiciendo a la empresa allí. Sí, a usted le pagan por trabajar. En su pausa, usted tiene derecho de tomarse un café o de leer la palabra de Dios. ¿A usted le pagan por algo? Yo después me vino otro. Es que yo le hablo a mis compañeros en la pausa del Señor y no quieren entender lo que digo porque ellos tienen hambre. Ellos van a comer y a tomar café. Ellos no tienen hambre por la palabra de Dios que no conocen. Pero usted, invítelos un día a su casa, compre un cafecito más, un bocadito más. Allí le llaman bollería a las cosas dulces. Compre una bollería un poquito y invítelo a su casa. Es que mi casa es hermética, no es para nadie. Claro, desde que no sea para chismosear y hablar de los demás, ciérrela. Entonces, si tú lees la palabra de Dios, léela. Dios quiere que la leas. Toma un tiempo antes de irte al trabajo. Mire, si usted se lee un capítulo diario, usted compra una hoja, un cuaderno de los chinos, que son baratos, ¿no? Allí son súper baratos. Y un lápiz a donde los chinos. Y usted lee un capítulo diario, pero en orden. Coge el libro de Mateo y empieza capítulo 1 y va hasta lo último. Así tarde un día en cada
por día vas leyendo un capítulo, anotas lo que no entiendes, el versículo y el que entiendes. Y le voy a decir, cuando termine ese libro, usted será una persona sabia, una persona esforzada, valiente, apasionada por la palabra de Dios, apasionada por su familia, apasionada por su trabajo, apasionada por progresar, apasionada por ser diferente y contribuir en esta sociedad que te ha bendecido tanto, los Estados Unidos de América. Amén. Amén. Imagínate, pero esa triste estadística, por eso debemos preocuparnos que el liderato de la iglesia tenga su devocional diario, o sea, orar a los líderes. Pero usted preocúpese que en su casa su esposo lea la Biblia, su esposa lea la Biblia, sus hijos lean a ellos. Mire, si usted encuentra la fórmula de que usted y su esposo lean la Biblia juntos, yo les fantástico. Pero yo voy a decir, nosotros llevamos en esto más de 20 años como pastores. Ahí estamos orando, dice ya Fede, porque no oramos por el niño, y el niño tiene 30 años ya. Yo, mujer, le dije que niño es ese, te dañó la oración a él. Estamos orando y me dice, ay, le corté a mi mamá. Le digo, ¿qué pasa con tu mamá ahora? Es que tú sabes que están predicando en tal país. ¿Y qué quieres que oremos? Porque el Señor la usa. Señor, usa a mi suegra. Ay, tan corto, ya no la quiere. Yo le voy a decir, si pueden haber momentos de leer la palabra y sentarse a orar. No por esto se puede hacer una regla general. Pero otras veces nos ponemos a orar. Punto. Y ella, yo respeto su oración, luego oro yo y luego tomamos agüita. Bien, un capítulo. Un minuto de oración diaria. Y si a usted le parece muy corto un minuto, ore 60 segundos. Aquel más largo, 60 segundos. Pero con una pasión. Es lo mismo. Sucederán cosas en su vida. Con una pasión. El teléfono es bonito. Yo tengo teléfono de esos modernos. Bueno, me lo da la iglesia, porque yo no tengo para comprar mi teléfono. Eso no, por eso le estoy pidiendo nada. Me confunda, ¿vale? ¿Verdad? Porque yo solo llamo a la gente de la iglesia. Yo no tengo más a quien llamar a mi esposa. Está todo el día conmigo, no me suelta. Pero tengo ahí una Biblia que habla también. Si es que no sé leer bien, tengo dislexia. Pues mire, bájate una que se llama YouVersion y tú la puedes escuchar. Puedes hasta roncar si quieres, pero no importa. Un capítulo diario, cójalo como tarea. Amén. Y anote. Y luego ora, un minuto, Señor. Pero ore usted con Dios. La oración es cuando, pastor, he orado. Le digo, ¿y qué oraste? Por la iglesia, por cada uno. Eso se llama intercesión. La pasión por la oración, la pasión por la palabra te enseña que tú vienes ante Dios. Le dices, sabes, soy un malgeniado, soy un grosero, no miro bien a mi mujer. Cuando pasan otras las miro. Esto, lo otro y aquello. O si no le dices, Señor, soy tan bueno, soy tan perfecto. Lo que quieras decirle, pero es tú y el Señor. Yo pongo ejemplos. Es más fácil decirle a los hombres porque como tenemos una naturaleza rara a veces, no todo. Pero sigo la mujer y luego ni me saludan aquí cuando termino. Pero hay para los dos lados, ¿sabes? Es para los dos lados. Pero esa pasión le va a hacer que usted ore. Señor, soy así, quiero cambiar esto. Mire esto, no puedo, no sé qué me pasa en mi pensamiento, me quejo de todo. No tengo inteligencia y la palabra de Dios dice que lo tienes todo en Cristo Jesús. Entonces, luego sí puedes interceder por el que quieras, amén. Entonces, pasión por la palabra. Esa estadística que vimos es terrible. Por eso, un adorador es un apasionado por el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Recordemos que en este tiempo los libros no eran como los actuales, eran rollos. No sé si eran grandes o pequeños, pero eran unos rollos grandes y no eran impresos. Por eso el oficio de los escribas, y estos rollos eran unos manuscritos costosos. Generalmente todos los miembros de una sinagoga se ponían de acuerdo para comprar una colección de rollos y eran unas cosas, según lo que hemos visto en la experiencia, ¿no? Así. Y lo que han encontrado, así. Este hombre estaba leyendo uno. Otro, la adoración y la revelación. Y ya vamos a ir terminando. La adoración y la revelación. Es importante cuando usted es sensible, cuando usted es valiente, cuando usted es apasionado. Entonces viene en la adoración, viene una revelación. Amén.
La adoración está determinada por el nivel de revelación que tengas. Si no lees la Biblia, no revelación, no adoración. ¿Me comprenden? Iremos ahí en Hechos 8, versículos 30 y 31. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Dijo: para en el coche. Y ahora te dice el Señor: para de hacer lo que estás haciendo. Súbete a mi presencia. Y empieza a leer. Y para eso van a tener cursos acá entre semana. Va a ser muy importante que tú le dediques entre semana a venir aquí. Ojalá todos los que están aquí y otros más vengan para las enseñanzas. Hemos traído un material y no por eso quiere decir que los pastores no tengan unción, no tengan revelación. Pero como ahora nos vamos a integrar, vamos a estar en cobertura hacia la iglesia, hacia todos ustedes, pues hemos traído material fresco que Dios nos ha dado una revelación. Pero no hemos traído, ¿qué van a decir? Sino les hemos traído los bosquejos. ¿Sí me entienden que son bosquejos? ¿No saben? Ellos les explicarán. Y así, el bosquejo hace que la revelación que Dios les da a ellos venga hacia ustedes, no la revelación que tenemos en las otras iglesias que tenemos, sino va a ser carne propia. Como cuando vas a H&M o vas a Macy's o a Sears y ves una camisa así como esta que tengo yo del Kiwi. La ves hermosa y muchos pueden tener, pero esta es la mía. A mí me queda de una manera, a otros de otra manera. ¿Me comprenden? La revelación que ellos van a tener va a ser para esta congregación, para que ustedes sean transformados por medio de la palabra de Dios. Amén. Así que ustedes estudien, los martes tendrán yo. De pronto un martes hacemos una enseñanza por internet. Nosotros ahí, hola. El problema es que allá ahora son las 6 de la tarde, pero no importa, trasnocharemos. ¿No? Pero ellos son puestos pastores. Dios los ha levantado y luego los uniremos. Vamos a confirmar el tiempo de enseñanza y aprendizaje que ellos han pasado. La congregación un día oró por ellos, pero ahora viene, como dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando fue apartado Saulo y Bernabé, dice que el Espíritu habló a los apóstoles y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Y nosotros no vinimos con ese objetivo, pero el Espíritu habló a nosotros en estos días y les comunicamos a ellos. Amén. Y ellos dijeron amén, porque eso es nuevo comienzo, eso es nuevo tiempo. Así que entonces, ¿qué pasa allí? Que se sentó con él. Usted siéntese en este carro, saque su tiempo, porque ese tiempo que usted invierte va a ser próspero para sus generaciones. Mire, aquí yo sé que hay personas que tienen negocios, y yo le voy a decir: nadie le regala el negocio, usted tiene que invertir, ¿sí o no? Sí. Bueno, hay quien puede invertir 2 millones o uno, no, pero hay quien tiene $1000 y dice: voy a inventarme el negocio, voy a hacer el negocio de, ¿cómo se llama la bebida esta que usted me trajo, hermano? Matea. Voy a vender Mateo. Bueno, Matelva. Con R. Matelva con R, ya para que. Matelva. Estoy bromeando también, hombre. Usted tiene que ir a comprar 100 de esas. 100 y se va a un sitio donde jueguen béisbol los cubanos. Porque si van donde son colombianos no conocen ni qué es Materva. Usted se va donde están los cubanos y Materva fría, Materva fría. Y usted las vende rápido. Si las compra a 50 céntimos, las vende a 55 o a 60 para que haya una ganancia, pero usted tuvo que invertir. Usted va a invertir en la educación que se va a compartir de ahora en adelante aquí, en el local. Pastor, es que yo no tengo dinero para el local. Mire, no le están diciendo a usted que lo compre, le están diciendo colabore con sus diezmos y ofrendas para pagar el alquiler del local que se va a encontrar. Ay, que yo soy tan pobre, ya la palabra de Dios que lo hará rico. Mira, hay gente aquí, yo he visto programas allá en España. Mucha gente mayor no confía en los bancos, y menos en el Bank of America, ni en el Wells Fargo. Y meten, no sé si debajo de los colchones o en algún lado, y de repente van y les roban el dinero. No lo tengan en su casa, en un banco, en un lugar seguro, pero siempre en la hora de Dios. Amén. Aquí todos tienen, es verdad. Mire, yo le digo,
Si yo tengo 90 años y a toda hora guardo el dinero, ¿qué voy a hacer si ya tengo 90 años con el dinero? ¡Ay, mija! ¡Ahorre! No te compres ese coche, no te compres un pantalón. Y la hija trabajando día y noche para comprarse el coche y los pantalones que la mamá y el papá dicen que sus hijos disfruten, usted disfrute de lo que se gana también, ¿vale? Pero también al Señor lo que de Dios nos está pidiendo más es una manera de adorar a Dios, ser fiel y obediente. ¿Me comprenden? Amén. Así que otro versículo más, Hechos capítulo 8, 34 y 35. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O sea, el eunuco tenía conocimiento que era un profeta, el eunuco tenía conocimiento de la palabra, pero no sabía de qué revelación había, y se dio cuenta: un hombre de negocios ve por el agua. O sea, ve lo que usted no ve. Y dijo: esto es diferente. Ay, ¿quién es esa persona? El profeta es importante, la reina Candace es importante, mi trabajo es importante, pero aquí está la fuente. Descubrió que era la fuente de todo. Entonces quiero saber quién es. Y Felipe había estado justo con la fuente. Felipe ya, el Señor había partido. Entonces Felipe le podía explicar. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Usted necesita saber el Evangelio de Jesús, que transforma su vida. Léalo. Amén. La pregunta, ¿entiendes lo que lees allí? Es muy interesante y actual. Felipe se convierte en el maestro del eunuco en unos momentos. Las expresiones que hay allí que dice: rogó a Felipe y luego te ruego que me digas, nos muestra su gran anhelo, su gran pasión por la palabra de Dios. Te ruego que me digas, te ruego que me digas. Pastor, enséñeme. Quiero cursos aquí. Dele trabajo a estos pastores que están muy jóvenes todavía. Para que usted sea alimentado en la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que es importante que nos muestre ese anhelo. Aunque había venido a adorar a Jerusalén, no conocía a Jesucristo, que era el Señor. La adoración es inspirada por la revelación de Cristo, no por la revelación de nuestro trabajo, de nuestro tiempo. La gente, si tuvieran 26 horas, trabajarían 27. Ahora hay 24, trabajan 25. Necesitan más horas. Es que voy a ganar más dinero para gastar más. Hoy en día no ahorra la juventud, los milenistas, los milenios, ahorran menos. Están esperando que los padres se mueran para recibir la herencia. En España lo tienen difícil. La única comunidad en España que no cobra se llama interés, taxes, eso. Impuestos altos en Madrid, tienen 500 euros por lo que le. Pero en el resto de comunidades, el 21, el 25, el 30. Una persona que le da una casa normal, que vale $180,000, digamos, tiene que pagar el 25% y no tiene el dinero cash. El gobierno se lleva todo. Entonces los padres, ¿qué está pasando? Eso está cambiando solo. Usted, que sus hijos compren su casita. No quiere decir que usted no va a bendecir a sus hijos cuando ellos lo necesiten. Pero yo a mis hijos no los bendigo cuando han derrochado el dinero. Yo no lo hago. Hoy en día, gracias a Dios, nuestros hijos dependen de ellos mismos. Y me pueden bendecir a mí más bien. Siempre están ahora pendientes. Cuando se enojaron, fue cuando más necesité de ellos. No sé si fue orgullo o qué. Nunca les pedí nada. Nunca. Y tuvimos necesidad. Y luego ahora, bien, así. Dijo: papá, ayúdame a cambiarme, que les dije de Finlandia. Me mandó el pasaje y luego me mandó un camión dibujado y yo no entendía, no tenía revelación. Y el pastor me dijo: ya sé, yo tengo 70 años, yo he pasado por esto. ¿Qué significa el camión? Que te vayas y le lleves el cambio y la mudanza para Suecia. Bueno, soy su papá, fui lo hice. Pero luego en el barco, en el crucero. Aquí hay muchos cruceros, ¿no? Hay gente que adora los cruceros, ¿no? Aparte de que gastan 1.200, si vas en compañía 600, pero 10 más jamás, ¿no? Entonces, fuimos en el barco y dice: papá, vamos a comer. Y yo voy al restaurante del lado, pero hay otros restaurantes ahí que digo: vamos a, no me gusta ir. Y a mí me gusta. Me dijo: yo voy a invitarle. ¿Vas a invitarme tú?
31 años y que no me ha invitado, ¿me va a invitar? Vámonos, le dije yo. Nos sentamos ahí, me dice, pide lo que quiere. Yo, pero, ¿qué es lo más caro que había que me gustara? Me dijo, papá, ¿quieres una copa de vino? Y dije yo, ¿cómo así? Sí, papá, porque esa comida que vas a pedir se pide con una copa de vino. Yo ni idea que esa comida se come. Vale, y damos una copa de vino y viene una señorita y trae tremenda copa. Y vino y me dijo, conozco un poquito, pero ¿cómo voy a poner eso así? Era muy grande, yo conozco unas pequeñitas, pero esta era muy grande. Y él me dijo, ¿qué más quieres? ¿Quieres postre? ¿Quieres esto? Y dijo, oiga, la aseo. Y me pongo a mirar cuánto valía una copa de vino. Y no, le dijo, creo que debes pedir la botella, te sale más económico. Así tires el resto. Dijo, ¿verdad, papá? Y pedimos la botella, pagó. A la final se quedó ahí el resto. Y me dijo, espera, papá. Cogió pan y hizo así el dentro de la botella. No quiero que me la den ahora. Me quedé de una pieza. Cuando pagó la cuenta, 175 euros. Dijo, papá, de ahora en adelante te invito. Yo le dije, vale, no te preocupes. ¿Sabes? Yo iba por un desquite, pero salí. Yo soy me sentí que todo el esfuerzo que habíamos hecho valía la pena. No me metí en su vida durante 3 años y ahora él podía invitar a su papá. Ahora él sabía que era invitar. Ahora él sabía que el papá no se toma el vino, pero me lo tomé y me dijo, eso no se toma así, eso se toma despacio, porque según él era muy bueno, ¿no? Él trabaja con hombres de negocios y cosas así, yo no, pero no por eso mismo es un alcohólico ni nada, es un gran servidor de Dios. Así que yo llamé a mi esposa y le conté, me dice, mire que yo vengo de vuelta, así que se le va a agrandar la cuenta, dijo. También nos llevó al mismo restaurante, comimos y estaba su esposa, mi esposa y yo. Me dijo, ¿sabes, papá? Esta vez voy a pedir la botella de vino para no perder el resto. Pero no quiero vino, quiero agua, no importa. Y bajamos a la cuenta y nosotros mi esposa y yo sacando pecho. Me dice, papá, no me gusta la billetera que tienes. Bueno, eso es lo que hay. Me dijo, te voy a comprar una moderna. Y ahora, ¿por qué está gustando esto? Una billetera increíble. Ahí cabe todo, dinero, tarjetas, hasta parece un arma, mire. Me dijo, ¿sabes que están robando en España con las máquinas, los datófonos esos? Porque las tarjetas, bueno, no sé, pero en España tienen el chip este y esta línea. Esto va dentro de la prédica. Entonces aquí hay un inhibidor. Esto hace que la máquina esa no lo toque porque 19.90 allí sin clave. Bueno, Siri sabe que es droga. Me dijo, te la van a pasar por ahí y nada. Mis tarjetas casi nunca se hacen. Y dije, mira, ¿de dónde meto los pocos billetitos? Mira, aquí caben los billetitos. Me cargué, ¿te acuerdas? Nos fuimos y me dice, escoge la que quieras. Yo vi pensando en el precio por la idea que yo tengo de cuando yo le daba a él de todo. Entonces yo buscaba los precios. Me dijo, ¿qué color quieres? Y yo, ¿será que la que es más clara es más barata y la más oscura? Yo dentro de mí dije, no sé, hijo, voy a escogerla yo. Pero no te voy a escoger la doble porque te vas a llenar de basura. Ah, vale, vale. Y cogió esa cuando pagué cuenta $60. Y gracias, hijo. Mira, soy feliz con ella. Solo que todos los días pensaba que se me había quedado la billetera en algún lado porque siempre la cargo aquí atrás y siempre estaba adelante porque así te pasa a ti. A veces tienes la Biblia, la tienes en casa y no sabes que la tienes, no la lees, no te modernizas, no sabes cómo pensar. Por eso hablo de los hijos, hablo de la familia, hablo del esposo, porque es una manera, la adoración es inspirada por la revelación que tengas en Cristo, de la familia, de la economía, de la congregación, de tus pastores. Por eso apégate a la palabra de Dios, amén. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Hechos capítulo 8, versículo 32 y 33. Lo que estamos leyendo ahí es tremendo. Como oveja fue llevado. Y todo lo que se habla allí es algo que ya estaba escrito en Isaías. Algo que el profeta Dios le había revelado, pero que aún no había sucedido.
Y así es con los padres. Dios nos revela cosas, pero hay un tiempo para que suceda. Hay un tiempo para que suceda, padres, esposos, esposas. Hay un tiempo para que suceda. Esperen, hijos, hay un tiempo para que suceda. Hermanos en Cristo, hay un tiempo para que suceda todo. Dije que ya íbamos a acabar y no acabamos. Así que no podemos observar. Podemos observar allí varias cosas que inspiran. Le adoramos por su humillación. Dios te hizo hombre. Por eso le adoramos. Le adoramos por su sacrificio, porque derramó su sangre en estos días, lo recordamos. Le adoramos porque volverá. Él lo prometió y lo cumplirá. La obediencia es el fundamento esencial de la adoración. Amén. El deseo de obedecer nos lleva a superar los obstáculos. Usted quiere obedecer de ser un hijo, una hija, de ser un yerno, una yerna, de ser un hombre de negocios, un esposo, una esposa, un creyente, una familia. Tengo que nombrar esto porque es lo que se vive en el día. No es que esté hablando de usted en especial, estoy hablando para todos. Yo tengo que cumplirlo. Yo tengo hermanos aquí en Miami, tengo un hermano que no lo veo años y lo llamo, estoy aquí, le mando la fecha, el día y la hora. Cuando salgo del aeropuerto, esperaba ver a mi hermano con su familia. Y estaban mis hermanos en Cristo. Mi hermano no estaba. Le mandé el número de teléfono y todo. No lo estoy haciendo quedar mal. Me quiere un montón. Ayer vamos a comer y tal, y yo feliz porque íbamos a comer. Te voy a llevar a la carreta. Le dije, ¿sabes? Ya estaba en la carreta, una familia me invitó. Muy bien, pero podríamos ir a otro lugar. No sé si fue eso lo que le dije. Al rato me detuve su problema en casa. Y no podemos. El sábado me dijo, fue el viernes. Le mandé un mensaje, voy para el Southwest con mi esposa porque vale, ya nos veremos allí. Pasó el día, los voy a llamar a los pastores para que vengan. A la media hora antes llegó, y nosotros más perdidos, que dijo que eso es grandísimo, y nos metíamos por aquí por allá, y él se conoce eso de memoria. No hay que caminar por aquí. Y me voy a ir el miércoles, sí, no conozco a su nieto, no sé cómo están sus hijas. Pero es una manera de vivir. Yo lo estoy viviendo en cambio. Es mi hermano. ¿Ves? Yo quiero que usted viva eso. Ni con sus padres, ni con sus suegros, ni con la familia de su esposo, su esposa, ni con conocidos que tengan hijos. Vamos a ser diferentes, por eso la adoración es así. El deseo de obedecer nos lleva a superar los obstáculos. Yo, sin embargo, lo voy a llamar. Le voy a decir que lo quiero, yo lo llamo, le digo te quiero mucho, eres importante para mí, porque es mi hermano. Y Dios me va a decir qué pasó con tu hermano. Yo vivo con mi madre. Cada vez que puedo hablar con ella, pero yo la llamo, madre te quiero. Cuando habla conmigo, si no le digo a mi hermana, le digo a mi madre que la quiero. El año pasado le dijo a mi madre que me quería después de 50 años. Es una buena madre, pero por yo convertirme al cristianismo. Sí, hermano, la quiero un montón. La llamo cuando cumple años, entre semana. Le digo a mi hermana, ¿qué le gusta a mi mamá? Tal cosita, aunque no necesita. Con mi esposa nos esforzamos, le mandamos a mi hermana para que se le compre. Aunque me diga, pero si yo no lo necesito. Es mi madre. Si fuera mi padre, mi padre. ¿Por qué tengo que obedecer a esto que dice? Obedecer nos lleva a superar los obstáculos. Amén. Yo tengo que vencer el obstáculo que hay allí puesto. Yo tengo que esforzarme. Porque yo conozco de la palabra de Dios y ellos no son conocedores. Peor el que la conoce y deja el obstáculo ahí. Imagínate que Felipe, este es un eunuco y negro, el mío negro, mejor me voy para otro lado. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón
bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí estamos enseñando que Jesucristo es el Hijo de Dios para los hijos. En tu empresa, conocí a un hombre que me dijo, siempre que vamos a empezar, oramos, les digo, Dios lo que, Señor, oro por ese hombre desde ese día. Bendícelo, dale sabiduría, que prospere, que en vez de tener solo ese negocio tenga 3 más, porque le va a enseñar a los otros que oren. Y admiro a esa persona. Lo conozco de tiempo, pero no habíamos hablado. Aparte de que me invitó a comer algo muy rico, se me quedó eso. Yo oro a las personas. ¡Wow! Así se necesitan personas que amen a Cristo. Cuando vaya a España, yo voy a decir, conocí un hombre, no les voy a decir quién es para que no sean chismosos, que tiene un buen negocio, le produce dinero y ora con sus trabajadores. Y me han dicho, pastor, pero si no tenemos enfermedad, pero cuando la tenga, ¿cierto? Cuando la tenga. Que no tengo hijos, cuando los tenga. Que no tengo suegros, cuando los tengas. Prepárate, porque eso es así. Amén. La palabra impedimento aquí significa obstáculo, razones para no hacerlo. ¿Qué razón hay para que tú no cambies? ¿Qué razón hay para que la palabra de Dios no entre en ti y seas un adorador del Señor? El tiempo, la familia, mis amigos, el teléfono. ¿Cuánto tiempo pasas con el teléfono? Viendo la tele. ¿Cuánto tiempo durmiendo? Yo tengo una prédica que se llama Las 24 horas del día, donde la predico, después no me invitan. Ya no la predicaré aquí, porque les enseño cómo repartir 24 horas del día. Pobre pastor, no voy a predicar eso si viene por aquí. Porque es así un orden de parte de Dios. Cuando lees la palabra de Dios, es cuando los padres me dicen tenemos problemas con los hijos, digo, uno de ustedes no lee la Biblia como la debe leer, uno de ustedes no ora como debe orar, uno de ustedes no se congrega donde se debe congregar. Porque es así. Por eso, este eunuco, su anhelo de obedecer a Dios ante la revelación de Jesucristo, lo llevó a la acción de inmediato. Cuando lees la palabra, recibe revelación de Jesucristo, actúas enseguida. ¿Sabe usted que si alguien te hizo algo, no importa que seas inocente, ve y dile, te amo y te perdono? Dile, te perdono y lo estás haciendo culpable. Yo fui y le dije, ay, te perdono. No le digas te perdono, tú le dices te amo y le llevas un cake o un mata santa, esa la cosita, el mate ese se lo llevas, se lo tomas con él, ¿cierto? Pero no le digas te perdono, porque lo estás ofendiendo. Él cree que tú eres culpable. Jesucristo dijo, yo he llevado todas tus transgresiones, se hizo culpable para que tú tengas vida y seas inocente. ¿Por qué vas a ir a decir te perdono? O sea, te estoy diciendo, yo ya sé que eres culpable, ¿eh? Admítelo. Cuidado con eso. No pongas impedimentos. La adoración va más allá de las palabras o de los buenos motivos. Un adorador obedece a Dios. La obediencia nos llevará a nuevos niveles. De ser el yerno más malo, pasará a ser un poco mejor. Nuevos niveles. De ser la yerna no se dice, la nuera mala, pasará a ser un poco regular. De ser los hijos perdidos, ya casi los encuentro. De ser los padres canzones, ya no son tan canzones. Un nuevo nivel. Un nuevo nivel en revelación, un nuevo nivel en adoración, un nuevo nivel en diferentes cosas. Allí entonces, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron, ya voy a terminar, niños, niñas y señores, no se vayan, llévenlos al aseo, por favor, que es gratis. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dios no lo llevó a Samaria. Dios no lo llevó de vuelta a donde está. Dios nunca te va a poner en el lugar
que estabas antes, sino Dios te va a llevar a otro nivel. Bautizó al eunuco y en el día de hoy Etiopía conoce de Cristo. Muchos millones han sido salvos desde ese día, porque ese eunuco un día escuchó y fue bautizado. Usted no sabe lo que está sembrando, ¿ah? ¿Cierto? Entonces hay que ir al hecho. Vamos a ponernos. Era 8:38 al 40. ¿Han entendido? Yo perdí hasta la noción del tiempo aquí. Como es el último día, ya no me verán. Ni los yernos, ni las nueras, ni nadie me va a ver. ¿Ah? Pero sí le voy a decir cuando yo deseaba ir. Amén. Pero Felipe nunca antes había tenido esa experiencia, ¿sabes? De ser teletransportado. De ir de un lugar. Salió de un lugar donde estaba levantando la primera iglesia de gentiles, algo fuerte, porque gracias a eso tú estás aquí. Después un eunuco que fue bautizado, por eso Etiopía tiene tanto cristiano. Luego llegó a otro lugar cerca de Cesarea, se ahorró la caminada porque Dios es amable. Ya Cesarea era más lejos todavía. Fue teletransportado. Dios te va a llevar a niveles diferentes cuando tú lees la palabra de Dios. Cuando tú le adoras correctamente como estamos hablando. Esta prédica va a estar, no sé si completa o por partes ahí, para que la escuches. No porque yo sea el mejor predicador o el mejor pastor. Yo le he contado cosas personales. Es difícil. Yo no me he sentado con mi familia, con mi madre y mis hermanos 40 años en la mesa. No me puedo decir. Murió mi hermano mayor y no me pude sentar con él. Yo lo quería muchísimo, aunque él pasó el 90% de su vida en el Japón. Pero no pude estar el día de su funeral. No sé si podré comer con mi mamá otra vez un día. Mi hermano, yo no quiero que usted pase esa situación. Eso sí, con mis hijos tuvimos un tiempo así, no porque nos hayamos portado mal. Ellos no entendieron eso. Aprendían a no culparles. Ahora están fuertes. Ayer hablaba con mi hijo y lo molestaba. Le dije, hijo, te quiero. Siempre se lo digo. Y él me dice, yo también, padre. Es importante. A todos mis hijos siempre digo, te quiero. Y cuando me los encuentro, le digo, me dan un beso, les lambo la cara. Porque lo he hecho. Los hombres jugamos a hacer bruscos. Los hombres no vamos a ir. Ay, hola. No, hombres no. Y lo cojo y le doy un abrazo. Ya sabes si no me das un beso. Porque desde pequeños, tú sabes, cuando entran al colegio, luego van creciendo, ya no te quieren dar el beso. Pero es una obligación que te den el beso, por favor. Y yo con mis hijos. Porque yo no he tenido familia. Así que lo cogía y le lambiaba. Y siempre le dice, si es papá, me acuerdo. Qué asco, me dice. Pero hijo, si tú eres producto mío, así que qué asco te va a dar. Y así a mis hijos. Ellos tienen una comunión preciosa. Juntos. Ha costado un tiempo, pero ahora estamos mejor. Ayer me decía, dile al pastor Joel que yo voy a ir para allá. Por un detalle. La congregación nos hizo un regalo y se lo mostré a mi hijo. Y dijo, dile al pastor Joel que yo voy a ir para allá. Tú predicas restauración, pero yo prodigios y milagros. Me dijo, no. Así que tenga listo el regalo mío, decía mi hijo. Él es muy divertido. Bonito poder bromear con los hijos. El otro, el segundo, es más serio. Y el pequeño, wow, es la combinación de los dos. Porque los hijos no son iguales a nosotros. Igual que parezcan físicamente, ¿sabes? Ni los padres son iguales a los hijos. Así que rompamos ese sistema. Felipe nunca había pasado esas experiencias, tú como padre, tú como hijo, negociante o lo que sea, no has pasado esas experiencias. Dios quiere cambiarte de la posición en que estás para llevarte a un nuevo lugar. Apareció en Azoto, población a unos 35-40 kilómetros de donde estaba el eunuco, que experimentó un gozo que nunca había tenido. Según la tradición, muchos en su país se convirtieron por su predicación y se tienen datos de una iglesia en Etiopía que él impulsó, que él creó. Fíjate que Dios te va a ahorrar distancia. Ya no eran 100 y pico, 1000 y pico de millas, ni nada. Ahora es diferente. Dios quiere eso. El Padre Celestial también se goza cuando sus hijos le obedecen.
Pues cuando Jesús se bautizó, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento de ti. Y Dios, cuando tú empiezas a aceptar los cambios, va a decir: este es mi hijo, mi hija, en ellos tengo complacencia. Y si tú no te has bautizado en el agua, hazlo. Que no vas a dejar de ser americano, ni cubano, ni colombiano, ni japonés, ni chino, ni nada. Vas a cumplir y ser obediente a algo que Dios dice. Lo digo por todos, porque no me conozco a ninguno. Yo cuando me bauticé no entendía el porqué, pero me dijeron: la palabra de Dios dice eso. La salvación va unida. Me bauticé. Luego ahora lo entiendo mejor. Yo quiero que ahora pongas en tus pensamientos alguna área o los cambios que quieres hacer. Cuando cantemos esta alabanza rápidamente, y luego vamos a pasar a orar por los pastores. Amén. Esta alabanza es para terminar el momento de la predicación y todo eso, y para que tú allí, por medio de esta alabanza de adoración y lo que viste de la palabra, puedas recibir dentro de ti. Vamos a correr esas dos sillas ahí, por favor. Solo vamos a tomar 5 minutos para terminar. Luego hay un compartir entre pastores. Mi esposa también. Sí. Alguien que tenga un teléfono para que podamos. O si tú tienes teléfono, no lo trajiste. Allí lo grabamos este momento. Amén. Como prueba del acto, lo que nosotros hemos sentido en nuestro corazón. Amén. Amén. Mi esposa y yo, nosotros ya llevamos en el ministerio muchos años, casi a los 3 años de habernos convertido, empezamos a servir al Señor. Cuando les conocimos a ellos, les servíamos, no éramos pastores, pero éramos líderes fuertes en nuestra congregación. Llevamos unos 29 años ya, y en el pastoreo ya más de 2 décadas. Y sentimos cuando algo es de Dios o no es de Dios. Es cierto que ha pasado unos 7 años o 6. Las circunstancias han sido como los barcos pesqueros. A veces se pesca, a veces no se pesca. Hay mareas, no hay mareas. Hay terremotos, no hay terremotos. Pero no es nada raro. Queridos hermanos, queridos pastores, esto es así. La congregación dirá: pero si les hemos tratado de pastores siempre, sí, porque la congregación hace unos años atrás los bendijo. Y es el primer proceso. Ustedes han visto que, no sé si aquí en Estados Unidos, cuando alguien es principiante en el coche, pero en España o en Suecia le colocan una L, que significa aprendiz, que es nuevo, que le han dado un carnet
y por un tiempo el país tiene unas leyes, ¿cierto? No sé si aquí pasa así, cuando alguien saca el carnet le ponen algo atrás en el coche, pues allí sí. En España una L, en Suecia también, ahí la pegan y tienen que andar. Y la policía va a vigilarte, pues ese lo paramos un momentito a ver qué lleva. Y ellos han llevado ese letrero durante unos años allí y han sabido lo que es meterse en contravía, en vía correcta, ir más rápido y más lento. Y ha sido un tiempo de preparación. Pero ahora es, como dice el nombre, un nuevo comienzo. Y la instalación se llama esto de un pastor en relación a qué es eso de instalación. Es un interrogante y diremos que es la ceremonia en la cual, mediante la imposición de manos, se consagra a un creyente al ministerio pastoral, algo que ellos han ejercitado. Ellos son como el general que está en la escuela, pero luego cuando le dan los galones de general en muchos países, 2 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, tienen que ponerse un uniforme. Y su responsabilidad empieza desde el día que se pone ese uniforme. Es cierto que habéis tenido una responsabilidad pastoral y Dios os ha levantado y muchos han sido bendecidos, muchos han sido salvos, muchos han sido sanados. También muchas lágrimas se han derramado. Pero os voy a decir, queridos pastores, en lo natural, no es nada diferente. Nosotros no os vamos a dar una unción que no tenemos, sino queremos en este momento, por haber escuchado la voz del Espíritu Santo que nos dijo apartarles para la obra. Todo lo viejo queda atrás y ahora va a venir sobre vosotros una autoridad diferente a la que había, una autoridad superior, una autoridad mayor. Y toda esta prédica fue dirigida a vosotros especialmente, porque tenéis familia, tenéis hijos. Dios os ha prosperado en este país. Lo que tenéis no ha sido gratis. Yo os conozco desde que no teníais nada. Han pasado 25 años para que Joel hiciera un turrón para mí. Porque me prometió en España que haría un turrón, le traje, en Suecia viajé a España, le traje el maní y le quedó fatal, me dijo, lo sé hacer mejores. Y yo, no sé si Josué se acuerda de eso. Y allí hay 4 barras de maní, que las hizo en estos días. Y tengo que confesarle a Joel que no me gusta el maní, ese tipo de, ¿cómo se llama? De turrón, me gusta el duro. Pero esta mañana cuando desayuné y los vi ahí, me sentí feliz. Amén. Soy pastor y soy y los vi y dije, wow. Tengo que decirle la verdad que no le he dicho en tanto. No me gusta el maní suave, no me gusta ese tipo de turrón. Pero el amor que has puesto en eso no me la guía mi corazón. Es el amor que debes poner en esta congregación junto con tu esposa y en tus hijos. Porque ves, aunque el tiempo pase, es posible. Es posible. Y están tan bellos. Y si usted cree que miento, hermana, pase ahí atrás. Usted, hermana de Dominicana. Ahí hay 4 barras. Que no estoy mintiendo. Las ve de las barras. Pero la voy a traer una por lo menos. Porque mucha gente piensa que esto es una peli, que estos pastores vinieron. Y no, es verdad. No me gusta ese tipo de turrón. Pero es posible después de 25 años. Creo que has pensado que me lo lleve para España. Me lo llevaré. Pero le contaré a la congregación esto. Ellos ya sabían del turrón. Porque no ha habido un momento que no oráramos por ustedes en tantos años que no nos hemos visto, ni por sus hijos. Josué, como sucesor de Moisés, aquí no hay ninguna sucesión. Aquí simplemente van a suceder de ser aprendices a ser responsables. El tiempo del aprendizaje se acabó. Ahora viene el tiempo de la responsabilidad. Pero no va a ser muy diferente, pero tendréis una autoridad diferente. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Antes fueron ellos que te dieron y os dieron el cargo.
Ahora es Él, el Todopoderoso, que os bendice en ese cargo. Y eso es una diferencia muy grande. Y pondrás de tu dignidad sobre Él, para que toda la congregación de los hijos de Israel te obedezca. Y eso es lo que estamos haciendo como pastores. Estamos poniendo de nuestra dignidad como siervos de Dios, porque un día pasamos por la misma experiencia que ustedes. Habiendo servido muchos años y plantando iglesias, nunca me habían apartado como pastor, nunca. Pero yo sé que en mi corazón lo había. Y un día alguien me preguntó, ¿te han apartado como pastor? ¿Has sido misionero años? Y dije, nunca. Entonces me apartaron como pastor. A diferencia de vosotros, el día que nos apartaron como pastores fue el día más triste, porque muchos se enojaron. Pero ese pastor cumplió, atravesó los obstáculos, y en nosotros vino personalmente una autoridad muy diferente a cuando como misioneros habíamos plantado iglesia y habíamos amparado a otros. A partir de ese día vino una revelación, un discernimiento, un amor, una obediencia, una pasión por la palabra como nunca en mi vida lo había tenido. Y ese es lo que nosotros en este momento queremos deciros a vosotros, que esta dignidad que tenemos la compartimos con ustedes, porque la unción la ha dado el Señor y ya está en vosotros. Amén. Como Josué fue elegido entre los 12 espías, lo leemos allí en Números 13:8, allí estaba Oseas y otros, y Oseas acompañó a Moisés, y Josué siempre fue su ayudante, ha sido el ayudante. Hoy en día Dios te pone como la ayuda y vas a ser amparada como pastor, con autoridad como pastor. Amén. Porque Dios los ha creado varón y hembra. Pero no ha creado al hombre para que mande sobre la mujer, sino para que ella sea su ayuda idónea. Y Dios no ha creado a la mujer para que mande sobre el hombre, sino que como ella es ayuda idónea, él también. Pero Dios ha dado la responsabilidad al hombre. La palabra sometimiento no significa que ella va a ser tu esclava o tu colchón o tu cocina, ni la esclava de una congregación. Significa que se someterá primeramente ante Dios. Sometimiento es amor, responsabilidad y obediencia para ambos. Y lo mismo la congregación hacia ellos. Amén. Amén. David fue ungido como rey de Israel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová moró sobre él de una manera totalmente diferente. David mataba leones y osos. Había una responsabilidad, había una fuerza, había una pasión, pero ahora era algo diferente. Y así va a ser diferente. Amén. Amén. Aleluya. Querida congregación, vamos a levantarnos, ustedes se quedan. Ponernos de pie. Vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo, o San Pablo como le llaman. Os rogamos, hermanos y hermanas, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Por eso voy a preguntar a Joel y a María en este momento: ¿estáis dispuestos a predicar el Evangelio de Jesucristo tal como nos ha sido dado en las Sagradas Escrituras y acorde a las bases doctrinales y los objetivos de la palabra de Dios? Sí. Que oiga la congregación. Sí. ¿Estáis dispuestos a velar por la buena mayordomía de la congregación y de vuestra familia y del uno con el otro día a día, que os es encomendada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios? Sí. Sí. Vamos a imponer las manos sobre ellos. Ustedes levanten sus manos y los bendicen. Como siervos del Altísimo,
y con la autoridad que nos ha sido dada, no solamente espiritualmente por el Señor Jesús, sino también por las autoridades europeas reconocidos en un ministerio internacional. En estos momentos ponemos las manos sobre Joel y María y dejan de ser aprendices del Evangelio y del pastorado para entrar como generales de Cristo, pastores, fundadores, padres, consiervos de cada uno de la congregación Nuevo Comienzo, pero ante todo servidores del Dios Todopoderoso. En este momento confirmamos el llamamiento que ha habido en ellos y caiga sobre vosotros toda responsabilidad, toda bendición y la unción del Señor para llevar esta congregación y el avance de ella, vuestra familia y vuestro matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.